El cerebro tiene un billardo de neuronas. Las hay de 1000 tipos diferentes. La complejidad del pensamiento humano no recae en la variedad de neuronas, sino en su organización. Un principio clave es que las neuronas actúan de manera similar y tienen propiedades similares, pero sus acciones específicas dependen de la manera en que están interconectadas. Debido a que pocos principios de organización dan origen a su complejidad, es posible aprender mucho sobre el sistema nervioso y el comportamiento tomando en cuenta 5 propiedades básicas. El primero van a ser sus componentes estructurales, que en la mayoría de casos van a ser iguales o similares. El segundo es el mecanismo por el que las neuronas se comunican, es decir, su producción de señales. El tercero es el patrón de conexiones que hacen entre ellas y con sus células diana. Hay que recordar que las neuronas siempre van a tener una célula diana como objetivo. También tenemos la relación de diferentes patrones de interconexión y cómo esto crea un comportamiento relacionado. Por ejemplo, las áreas de habla de Broca. Ciertas neuronas hacen interconexiones, lo cual nos genera una área en el cerebro, y al saber el área en específico podemos trabajar con ello y entender mejor el sistema nervioso. Y el quinto es la manera en que las neuronas cambian sus conexiones en base a la experiencia, es decir, la plasticidad. La mejor manera de conocer el sistema nervioso es conocer sus células. Primero tenemos a las neuronas, que sirven para propagar impulsos eléctricos y hacer conexiones que nos permiten sentir, pensar y recordar. Luego tenemos a la glía. Son células de soporte para las neuronas. Las dos principales son los oligodendrocitos, que generan la vaina de mielina, y los astrocitos, que tienen muchas funciones, como pueden ser recaptación de neurotransmisores, reparación de neuronas, sostén de neuronas, regulación de crecimiento embrionario y regulación del medio. Principalmente hablamos de su recaptación de potasio. Y recientemente descubrimos que también participan en la memoria. También tenemos que recordar a las células ependimarias que tapizan la barrera hematoencefálica y por lo tanto son una barrera que bloquea la mayoría de los antígenos, drogas y controlan el paso mesurado de nutrientes. Podemos subdividir a la neurona en partes. Las tres principales son dendritas, cuerpo y axón. La función principal de las dendritas es recibir señales, es decir, los impulsos nerviosos. El cuerpo es el sitio de síntesis, control e inicio de transporte de sustancias. Y finalmente tenemos al axón, que se encarga de propagar las señales, es decir, los impulsos, generalmente a dendritas de otras células, pero puede ser a cualquier otra parte de la neurona. En el soma encontramos el segmento inicial, que siempre será el sitio de inicio de los potenciales de acción. Es decir, las dendritas reciben descargas eléctricas, pero no van a iniciar el potencial, sino hasta que llegamos al segmento inicial, que es la parte más despolarizada de la neurona y se encuentra entre el cuerpo y el axón. La transmisión eléctrica en las neuronas es de 1 a 100 metros por segundo, por lo que incluso el impulso más lento en la persona más alta no tardará más de unos segundos en movilizarse. Aunque las neuronas pueden tener diferentes funciones como detectar luminosidad para crear imágenes visuales, detectar cambios químicos que se convierten en señales olfativas o detectar cambios de temperatura, todas funcionan de la misma manera. Vamos a hacer un breve resumen del funcionamiento de la célula, al menos del potencial de acción. Se asume que tienen ya conocimientos básicos de química y de potenciales de acción. Son conocimientos súper básicos. Planeo hacer un video pronto, pero si no, hay unos videos muy buenos en YouTube que nos pueden auxiliar en este tema. Igual voy a intentar hacer un breve resumen aquí. Las células neuronales van a tener un voltaje de menos 65 milivolts en estado de reposo. Muy bien, su umbral de acción está en menos 55 milivolts. Esto quiere decir que para que la célula inicie un potencial de acción, tenemos que llevarla de sus menos 65 milivolts internos a menos 55. Esto es despolarizarla. Muy bien. Después voy a hacer un video que explica esto de despolarización y polarización, que nos puede confundir. Pero básicamente tenemos que
aportar, digamos, 10 milivolts positivos para llevarla de menos 65 a menos 55. Una vez llegamos al umbral de acción, que es menos 55 milivolts, el cambio eléctrico que hubo va a hacer que se abran las compuertas iónicas o canales iónicos. Y esto va a generar, digamos, un efecto dominó, porque se abre un canal iónico que permite la entrada de sodio del exterior de la célula al interior de la célula. Hay que recordar que el sodio tiene una carga positiva, un ion de sodio tiene una carga positiva. Entra esta carga positiva y eso hace que la célula se despolarice aún más, y esto hace que se abra otro canal iónico y otro canal iónico y otro canal iónico, hasta que llegamos a alrededor de 45 o 55 milivolts, pero en el lado positivo. Cuando llegamos a 45 milivolts o 55 milivolts positivos, lo que va a suceder es que los canales de sodio se cierran, de manera que ya no están entrando sodios con su carga positiva del exterior al interior. Y ahora se van a abrir los canales de potasio, que van a permitir que el potasio que está positivo dentro de la célula se difunda hacia afuera de la célula. Muy bien. Aunque les digo que voy a hacer un video más donde puedo explicar mejor esto, les adelanto que el potasio se va a difundir de dentro de la célula hacia afuera por dos razones. Primero, ahora la carga dentro de la célula es positiva, lo que hace que se repela la carga positiva del potasio. Ahora quiere salir, alejarse de esta carga positiva que está dentro de la célula. Y lo segundo es que vamos a tener un exceso de potasios adentro de la célula que afuera de la célula. ¿A qué me refiero con esto? Que va a haber más potasios dentro que fuera. Y por lo tanto se van a difundir hacia el exterior. Y estamos difundiendo ahora cargas positivas del interior al exterior, lo que va a ocasionar que el interior de la célula se vuelva más negativo y nos va a regresar al estado de reposo de menos 65 milivolts. Pero ya que estamos en esto, este potencial de acción recorrió toda la célula, digamos en un ejemplo clásico, dendrita, cuerpo de la célula a axón. Esto puede ocasionar muchas reacciones, pero digamos que la reacción clásica es la liberación de vesículas que están en la parte terminal del axón. Justo donde termina el axón tenemos unas vesículas que están llenas de sustancias que en este caso, para el ejemplo, vamos a decir que son neurotransmisores. Bien, estos neurotransmisores, la vesícula que tiene adentro neurotransmisores se va a fusionar con la membrana de la célula, hay que recordar que estamos justo en la región terminal del axón, y al fusionarse la vesícula con la membrana se van a liberar los neurotransmisores. Como estamos en la parte terminal del axón, estos neurotransmisores van a salir a un espacio exterior entre dos neuronas, que es la parte terminal de nuestra neurona presináptica y la parte, digamos, del inicio de la sinapsis de la otra neurona, que para este ejemplo va a ser una dendrita. Entonces está el final del axón, está el inicio de la dendrita y en el medio hay un espacio. Y ahora este espacio está lleno de nuestros neurotransmisores porque salieron del axón de la neurona presináptica y se van a difundir a la neurona postsináptica. Bueno, no se van a difundir, sino que ahora que están en este espacio van a buscar su afinidad química y se van a unir a los receptores de la neurona postsináptica. ¿Y qué hacen estos receptores? Pues para este ejemplo lo que hacen estos receptores es abrir canales iónicos en la neurona postsináptica. Los axones se conectan a dendritas, cuerpo o axones de otras neuronas. Las conexiones axosomáticas, es decir, de axón al cuerpo de otra neurona, son para transmisión rápida, pues ahí está el segmento inicial. Mientras las axónicas, es decir, de axón a axón, casi siempre son de control, pues inhiben o estimulan la liberación de vesículas. Santiago Ramón Cajal, en el siglo XIX, usó tinción de plata para observar a las neuronas, definiendo su morfología por primera vez. Cajal es español y estudió en la Universidad de Zaragoza.
Formuló dos principios. El primero es llamado polarización dinámica y dice que los impulsos se conducen en una sola dirección. El segundo es el de conexionalidad específica y dice que las células no se conectan al azar una con otra, sino que hacen conexiones con ciertas dianas y estas conexiones tienen un sentido general. Esta ley explica por qué tenemos áreas de comportamiento. Cajal también se dio cuenta que hay tres grupos neuronales: unipolares, bipolares y multipolares. Las unipolares son sencillas. Son un proceso continuo axón-dendrita del cual pueden salir muchas ramas. Son muy comunes en los invertebrados, pero prácticamente inexistentes en vertebrados. Las bipolares son la típica neurona con un proceso axonal y otro dendrítico. Son vitales para los sistemas sensitivos y son comunes en los vertebrados. Son de este tipo las olfatorias y las fotorreceptoras de la retina. Otras tantas son pseudo-unipolares. Las pseudo-unipolares son en realidad bipolares, pero parecen emerger de un solo segmento. En este tipo tenemos las de tacto, presión y dolor. Las multipolares son las principales en los vertebrados. Generalmente tienen un solo axón, pero muchas dendritas. Estas varían en forma y largo, extensión, dimensión y complejidad. Los contactos que presentan las neuronas multipolares van de 1000 a 10.000, y en las células de Purkinje pueden llegar a 1.000.000 de contactos. Es fácil ver cómo las neuronas multipolares son tan relevantes para seres complejos, pues permiten crear redes impresionantes y complejas. Es importante mencionar que alguna literatura marca también neuronas piramidales. Sin embargo, las neuronas piramidales son en realidad neuronas multipolares. A nivel funcional, las neuronas se pueden dividir en tres grupos: neuronas sensitivas, motoras e interneuronas. Los impulsos aferentes, es decir, del exterior al interior, son sensitivos, así que, salvo excepciones menores, hablamos de neuronas sensitivas que van de la periferia al sistema nervioso central. Un ejemplo son los fotorreceptores que captan cambios lumínicos. Estos viajan por una red neuronal que va integrando y creando sensaciones hasta llegar al cerebro, donde todo es procesado y como resultado tenemos una imagen visual, la cual a su vez se asociará a otros sistemas como memoria y olfato. Si la imagen es muy intensa, puede alterar la conducta del individuo, marcándolo de manera positiva o negativa. Cuando hablamos de impulsos eferentes, hablamos de impulsos que van del interior al exterior, es decir, del sistema nervioso central a la periferia. El impulso eferente por excelencia es el motor, y es el que nos permite mandar impulsos para mover los músculos. Las interneuronas se dividen en dos clases: de relevo, que tienen largos axones que conectan a regiones lejanas del impulso inicial, y las locales, que son cortas y se conectan a zonas muy cercanas. Hay de 2 a 10 veces más glía que neuronas en los vertebrados. La glía es diferente a las neuronas, no tiene axón ni dendritas y tampoco transmite impulsos eléctricos. Todas emergen del mismo precursor embrionario. La glía se separa en dos tipos: microglía encargada del sistema inmune y macroglía que se subdivide en oligodendrocitos, astrocitos y schwann. Schwann y oligodendrocitos forman vaina de mielina. Los espacios entre la mielina de los oligodendrocitos se llaman internodos, y los espacios entre las vainas de mielina de Schwann se llaman nodos de Rambier. Cada neurona tiene una función y cada comportamiento deriva de una serie de conexiones neuronales. En la médula espinal, la parte dorsal, es decir, la más cercana a la espalda, es sensitiva, mientras la parte ventral, es decir, la más cercana al vientre, es motora. Incluso un movimiento muscular sencillo implica cientos de neuronas. Cuando una neurona activa varias, le llamamos conexión de tipo divergente. La divergencia permite generar respuestas complejas a varias señales al mismo tiempo, y también asegura que las neuronas motoras se activen solo si suficientes neuronas fueron activadas.
Aunque la mayoría de señales son excitatorias, también las hay inhibidoras, e incluso en las transmisiones más simples ambas están activas. El sistema de señalización en el sistema nervioso central es siempre el mismo y consta de 4 etapas: entrada de señal, arranque de señal, conducción de señal y salida de señal. Haré un video donde explicaré esto mejor, pero por el momento daré una breve analogía. La entrada de señal sería la llegada de impulsos eléctricos a las dendritas. El arranque de señal sería cuando suficientes impulsos eléctricos llegan al sitio de inicio, lo que va a permitir que se inicie un potencial de acción. Eso sería el arranque de señal. La conducción de señal sería precisamente el movimiento del potencial de acción a través del axón, y la salida de señal sería cómo el potencial de acción hace que las vesículas liberen neurotransmisores. Eso sería la salida de la señal, la salida de los neurotransmisores. La idea de esta serie de videos es abarcar todo el libro de Kandel, capítulo por capítulo. Es un trabajo arduo y el canal apenas está empezando. Por lo tanto, la calidad irá mejorando. Si quieres apoyarme, suscríbete a mi canal y compártelo con cualquier persona que necesite adquirir este conocimiento. Muchas gracias.